Nosotros sabemos que los 4 evangelios nos muestran los hechos del Señor Jesucristo. 4 perspectivas distintas, 4 autores diferentes, cada uno con una intención, con un punto de vista, y eso hace que reunidos los 4 evangelios tengamos una descripción y una narración bastante completa acerca del carácter de la persona y de los hechos del Señor Jesucristo. Cuando llegamos al libro de los Hechos, que es la continuación de los evangelios en la Biblia, encontramos un título arriba, Hechos de los Apóstoles, en nuestra versión Reina Valera 60, que es la que más se utiliza en el pueblo cristiano. Sin embargo, cuando miramos más atentamente, podemos darnos cuenta que aunque los protagonistas son los apóstoles fundamentalmente, aunque también hay otros personajes importantes ahí que no son apóstoles, aunque ellos son los protagonistas, las personas que realizan y que llevan a cabo los hechos del Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo en realidad el verdadero protagonista del libro de los Hechos. Y quisiéramos en esta oportunidad revisar someramente algunos hitos en este protagonismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y ver cómo, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de este precioso libro que muestra los primeros años de la Iglesia, podamos también nosotros, como si fuera un espejo, poder vernos nosotros mismos y contemplar la obra de Dios en nuestro tiempo. Partiremos con una mención que se hace en Lucas. Sabemos que Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fueron escritos por este escritor, Lucas, el mismo escritor. Lucas 24, 49 dice, he aquí, Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ellos no podían moverse, la orden era explícita, clara. Ellos no podían comenzar a hacer la obra de Dios sin antes quedarse en la ciudad de Jerusalén para recibir la promesa del Padre, y con esto serían investidos de poder desde lo alto. La investidura es como una cobertura, es como una vestidura externa, y en este caso también interna. Investir es poner en funcionamiento algo, en ejercicio algo, es como empoderarlos con una tarea, darle las herramientas, como dice en otro lugar. Entonces, yo, dice el Señor Jesús, enviaré la promesa del Padre, la cual es el Espíritu Santo. De paso, notemos aquí la intervención de las 3 personas de la Trinidad. Está el yo, que es el Señor Jesús, está mi Padre, y la promesa propiamente tal, que es el Espíritu Santo. Hacemos el alcance siempre que en las Escrituras se introduce un hecho fundamental, un hecho principal, importante. Están involucrados los 3, es decir, la Trinidad completa. Cuando el Señor Jesús nació, cuando el Señor Jesús fue bautizado, cuando el Señor Jesús resucitó, y aquí cuando se da inicio a la vida de la Iglesia en Pentecostés. Entonces, las 3 personas de la Trinidad interviniendo en un hecho fundamental, es como un sello para conocer nosotros y darnos cuenta de la importancia del hecho. No es 1 ni 2, son los 3, como si ninguno quisiera estar ausente
de un hecho tan trascendente que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. De tal manera que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén implica un stop. Ustedes no se muevan. Tienen que esperar. Porque necesitan algo antes de comenzar, antes de salir. Algo similar aparece en el primer capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde dice en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Interesante, dentro de no muchos días. Si nosotros sacamos la cuenta, el Señor Jesús fue crucificado para la Pascua. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Entre estas dos fiestas judías había 50 días. Y también dice en otro lugar que el Señor durante 40 días, aquí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 3, un versículo más arriba dice, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por lo tanto, si a 50 le quitamos esos 40, nos quedan 10. En definitiva, fueron 10 días. ¿Y qué ocurrió en esos 10 días mientras esperaban la promesa del Padre? En el versículo 14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Eran 120 personas, nos dice aquí Lucas. 120 personas durante 10 días, orando, rogando en forma sostenida. ¿Hemos sido testigos nosotros alguna vez de un hecho así? Un número no menor de personas, 120, durante 10 días, con un único objetivo. No había nada que hacer, ninguna actividad, ningún plan, nada que se pudiera hacer para adelantar lo que vendría. El hombre no estaba invitado a hacer cosas en este momento, solamente esperar en oración y ruego. Noten ustedes, este es un hecho tremendamente importante. Si no esperaban, si no recibían la investidura, ellos no estaban autorizados para comenzar nada. Ahora, dijimos que esto sería como un espejo para que nosotros pudiéramos vernos. ¿Qué pasa en nuestros días? ¿Hemos visto alguna vez algo así? ¿O esto era solo aplicable para aquel tiempo? ¿O será que cada vez que el Señor comienza una obra en un determinado lugar, o tiene un plan, un propósito que llevar adelante, es necesario esperar al Señor? Esperar la capacitación, la investidura, el poder, porque fíjense lo que dice en el versículo 8 de este capítulo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, era necesario el poder. Ellos habían estado más de 3 años con el Señor, habían visto sus portentos, sus maravillas, sin embargo, en ellos mismos no había la capacidad. Solo conociendo lo que hizo el Señor, no podrían ellos enfrentar la obra que se les venía por delante. Ellos tenían que tener poder.
Y eso lo recibirían cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En estos círculos concéntricos de menos a más, de lo más cercano se va abriendo el círculo, la influencia, la expansión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí tenemos a los apóstoles en un problema, por decirlo así. Porque es un problema para el hombre esperar. Es una de las grandes dificultades que nosotros nos encontramos y enfrentamos. Nos cuesta esperar. Entonces salimos desaforadamente, después de hacer planes, de proveernos los recursos, de buscarnos las herramientas, buscar tener los contactos adecuados, en fin, hacemos todo un preparativo complejo, a veces caro, en que se involucra mucho dinero para emprender una obra de Dios. Pero raramente, o rara vez sucede, que los involucrados en esa obra se encierren 10 días o más, lo que sea necesario, para recibir una instrucción clara, una investidura y recibir la capacitación necesaria del Espíritu Santo. Algo similar a esto vemos después en Hechos capítulo 13. La iglesia en Antioquía. Antioquía es como el segundo punto de partida de la obra de Dios en la primitiva iglesia. El primer punto de partida fue Jerusalén y el segundo punto de partida fue Antioquía. Porque desde aquí salen los apóstoles a evangelizar el mundo gentil. Es un segundo comienzo. Y fíjense que este segundo comienzo tiene características muy similares al primero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, estoy leyendo del versículo 1, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Dijo el Espíritu Santo, versículo 2, enviados por el Espíritu Santo, versículo 4. ¿Quién es el protagonista aquí? Podemos ver que por detrás de los apóstoles es el Espíritu Santo el que tiene todo el control y el gobierno. Los 5 ministraban al Señor, pero el Espíritu Santo elige a 2 y los envía. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Simplemente los despidieron, dice. Los demás, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Seguramente provistos de algunos recursos. El protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y el Señor ya nos había dado algún anticipo de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26 y 27. Juan 15, 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire, juntemos la parte final del verso 26 con la parte primera del verso 27, porque sabemos nosotros que esta división de la Biblia en capítulos y versículos no es original, fue puesta después. De tal manera que juntemos esas dos frases y miren lo que tenemos. Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. Y ese también es como decir,
ustedes se van a agregar al Espíritu Santo en ese testimonio. El Espíritu Santo es el que tiene el testimonio y ustedes también. En segundo lugar, de manera que ya el Señor aquí estaba anunciando que era el Espíritu Santo el que tenía la iniciativa y el gobierno. Luego, en la práctica, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28, miren lo que leemos, algo muy interesante que a veces se nos pasa por alto. Aquí está el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos. Están tomando acuerdos para ver de qué manera los gentiles van a recibir el Evangelio y lo van a vivir. Y entonces, después de tomar el acuerdo, ellos escriben un documento para enviarlo a las iglesias gentiles y en el versículo 28, miren lo que dice. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Se dan cuenta? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Lo mismo que en Juan 15, aquí está el Espíritu Santo primero. Y nosotros somos como los agregados, como los que refrendamos o apoyamos o ponemos la firma, la rúbrica. ¿Qué pasa entre nosotros hoy? Podemos decir nosotros de lo que estamos haciendo, de la obra que estamos realizando, que esta obra tuvo comienzo en el Espíritu Santo y que está siendo sostenida por el Espíritu Santo y que va en dirección a donde el Espíritu Santo la quiere llevar. O la obra que estamos realizando es una obra que surgió de un acuerdo, de una reunión de alto nivel, de ciertas estrategias, ha surgido producto de negociaciones, de conversaciones de pasillo, de lobbies. Podemos entender la importancia que tiene el hecho de que el Señor nos diga, no se muevan de Jerusalén hasta que hemos estado alguna vez en esa disyuntiva por parte del Señor, esperen, no se muevan. Porque el ingenio comienza a funcionar y comienza la mente a planificar, a proyectar, a suponer. Dejen usted a un hombre inteligente una semana proyectando o planificando algo. Al cabo de una semana nos puede presentar después un proyecto completo, una sábana impresionante, con objetivos, con tiempos, con propósitos, con recursos, herramientas, personas, etc. En un día como hoy en que los proyectos están tan de moda. No hay ninguna otra regla de conducta y de fe que tenga la autoridad de las Sagradas Escrituras. Hay alguna corriente dentro de la cristiandad que dice que el libro de los Hechos, por ser un libro histórico, no constituye objeto de doctrina, porque es solo un relato, un testimonio. Entonces, al decir eso, nosotros cortamos de cuajo. Es como si sacáramos el libro de los Hechos de la Biblia para de los demás libros hacer doctrina. Y desautorizamos todo lo que aquí vemos, todos los principios establecidos por Dios y llevados a cabo de manera maravillosa en la primitiva iglesia. Los principios de Dios no son mudables, no son canjeables, no se modernizan. Los principios de Dios son eternos. Y aquí en el libro de los Hechos vemos cómo algunos principios
de la obra de Dios están establecidos claramente y debieran ser nuestra guía y nuestro norte. Uno de ellos, el primero y fundamental, el protagonista de toda la obra de Dios sobre la tierra, es el Espíritu Santo. Después que el Señor se fue, Él dijo: enviaré otro Consolador, y no se vayan, no se muevan, hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Él os enseñará, Él os guiará, Él convencerá al mundo de justicia y de juicio, Él os recordará lo que yo os he dicho, Él os mostrará las cosas que habrán de venir, esas cosas que yo no les puedo decir ahora porque no es el momento, porque ustedes no están preparados. En aquel día van a estar preparados. Y efectivamente, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro estuvo preparado para decir ese sermón y decir todos los sermones que vinieron después. Con la venida del Espíritu Santo, Juan estuvo preparado y todos los apóstoles, y Pablo, el Saulo fariseo, también fue capacitado y preparado para hacer la obra entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? Solo cuando viene el Espíritu Santo de esta manera estaremos preparados. Estaremos capacitados, investidos para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo, una vez que vino, si revisamos rápidamente el libro de los Hechos, vemos que Él siempre tuvo el control. El Pentecostés era una fiesta importante para los judíos. Y por eso ocurre que cuando los apóstoles los discípulos, los 120, comenzaron a hablar en otras lenguas, cada uno de los que estaba ahí, que habían llegado a la novedad, entendía el mensaje en su propio idioma. ¿Quién escogió esa fecha? ¿Y por qué la escogió? Para derramar el Espíritu Santo. Una fecha estratégica. Muchos había allí reunidos que hablaban distintos idiomas, que vivían en distintos lugares. Una vez terminada la fiesta, ellos volverían a sus ciudades. ¿Y qué se llevarían consigo? Se llevaron consigo las buenas nuevas. Ocurrió algo extraordinario en Jerusalén. Este Pentecostés no fue como los anteriores que habíamos vivido. ¿Quién escogió esa fecha? ¿La hubiéramos escogido nosotros? O tal vez hubiéramos dicho: no, es muy peligroso, van a haber muchas gentes, se va a producir un gran revuelo, vamos a quedar en entredicho, nos van a perseguir. El Espíritu Santo escogió ese momento, o podemos decirlo, el Padre, para enviar la promesa que había hecho a su Hijo. En otro momento, cuando comienza la persecución, en el capítulo 4, versículo 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo renueva la investidura. En medio de la persecución, de la hostilidad, de los problemas, de los azotes, el Espíritu Santo renueva su investidura. La consolación, la fortaleza, para que ellos hablen con denuedo. Y la palabra denuedo nos habla de entusiasmo, de fervor, nos habla de fuego. Una persona con denuedo es aquella que no está como reflexionando, sino es la que está como voceando, proclamando, anunciando a gritos un mensaje. Eso es hablar con denuedo. Ellos, perseguidos y todo, castigados y todo, todavía tenían denuedo. ¿De dónde salía ese denuedo? Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?
Y luego sabemos lo que pasó con Ananías y con su esposa. Cuando Pedro y Juan son perseguidos y son hechos comparecer ante el concilio, en el capítulo 5, versículo 32, él da testimonio y dice, nosotros somos testigos suyos, es decir, de Cristo, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es el que testifica acerca de las cosas que ellos están hablando. Capítulo 6, elección de los 7 diáconos, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era la condición para ser un diácono? Ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre nosotros, ¿cuenta este requisito o no es tan importante? La expresión lleno del Espíritu Santo se repite muchas veces en Hechos, en este libro, y a veces se agrega la palabra fe. Aquí es sabiduría. Espíritu Santo y fe, Espíritu Santo y sabiduría. Un poco más abajo, cuando Esteban es arrestado, dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu, de nuevo asociado con la sabiduría. Este diácono no lo podían resistir, porque Esteban no era un hombre común, no estaba hablando a Esteban de su propio corazón, no era Esteban solo, era el Espíritu Santo en Esteban. En el versículo 51 de este capítulo 7, mire lo que dice. Esteban increpando a los judíos, diciéndoles, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban no era un apóstol, era un diácono. Y veamos nosotros la capacitación que había recibido, primero para refutar a aquellos que se oponían a la fe y luego para dar testimonio cuando estaba siendo martirizado. El Evangelio llega a Samaria, la palabra de Dios llega a Samaria. Pedro y Juan son enviados. Versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ellos imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya no solo entonces era para los 120 que estaban en el aposento alto en Pentecostés, también para los discípulos de Samaria, esta zona menospreciada. Sabemos lo que significa Samaria en los tiempos del Señor Jesús. Esto es capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta zona menospreciada, que era el segundo eslabón, porque de Judea pasaron a Samaria. En este segundo eslabón de la cadena, también el Espíritu Santo estuvo presente. No era solo para Jerusalén o para los judíos, también era para los menospreciados samaritanos. Seguimos avanzando. Capítulo 9, Felipe y el etíope. El etíope es enviado por un ángel para ir al camino que bajaba
de Jerusalén a Gaza. Y después que él le compartió el Evangelio y que el etíope se bautizó, dice el versículo 39, 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Quién es el protagonista aquí? El Espíritu Santo. No le pidió permiso a Felipe, no le pidió permiso a nadie, no le pidió permiso a los apóstoles, tomó a Felipe, que también era un diácono, y simplemente lo arrebató, se lo llevó, lo levantó por los aires y se encontró en otra ciudad cientos de kilómetros más allá, Azoto. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu maneja, gobierna, determina, actúa? Aleluya, qué glorioso, qué bendito Espíritu. Capítulo 9, conversión de Saulo. El Señor se le aparece, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y más abajo es llevado, sabemos, a Damasco. Allí viene el hermano Ananías, que no era apóstol ni diácono, y le dice: hermano Saulo, versículo 17, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que se complacía en maltratar y en encarcelar a los cristianos, recibe la gracia y la misericordia de Dios y entonces es sanado de la ceguera, recibe el Espíritu Santo y es bautizado en agua. Y poco más adelante lo tenemos convertido en el apóstol de los gentiles. También para Pablo, el perseguidor, Saulo, fariseo de fariseos. Este mismo capítulo, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias fortalecidas con el Espíritu Santo. Capítulo 10 de Hechos es precioso porque aquí vemos una característica hermosa del trabajo y de la obra del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo concierta, coordina todos los elementos para conformar un cierto escenario. Primero se le aparece a Cornelio, un ángel, y le dice algunas cosas, le da algunas instrucciones. Luego se le aparece a Pedro, al prejuicioso Pedro, le muestra una visión, lo prepara para lo que viene luego. Luego lo hace ir con aquellos hombres que tocan su puerta, más otros 6 hermanos van a la casa de Cornelio, a Cesarea, y ocurre allí lo que nosotros bien sabemos. Mientras Pedro hablaba acerca del Señor Jesús, cae, dice aquí, el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Versículo 44, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjese la palabra cayó. Qué rotunda, ¿se fija? Del cielo. Descendió, cayó, fue con fuerza. Casi nos da la idea de violencia. Sobre todo los que oían el discurso. Y ahí estaban los amigos y familiares de Cornelio. Y Cornelio era un militar romano. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos, estupefactos. Ellos no podían creer lo que estaban viendo.
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Podemos ver el Espíritu Santo derramado en Jerusalén, derramado en Samaria y ahora derramado en Cesarea, en casa de un guerrero, de un militar romano. No hay diferencia. El círculo se va ampliando. Jerusalén, Samaria, Cesarea estaba allá arriba, hacia el mar Mediterráneo. Fíjense ustedes, queridos hermanos, cómo el Espíritu Santo actúa siguiendo un orden estratégico. Nosotros sabemos que después de Noé quedaron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y cómo la humanidad se puede dividir entre los descendientes de Sem, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet. Y aquí en estos primeros movimientos estratégicos que hace el Espíritu Santo están involucrados estos 3 grupos. Y aquí tenemos representantes de cada uno de estos 3 grupos. Grupos raciales, étnicos. Los descendientes de Sem, los judíos, Jerusalén. Cuando Felipe se acerca al etíope y el etíope se lleva el mensaje, se lleva el evangelio a su tierra, ahí tenemos a un descendiente de Cam. Y ahora Cornelio, un descendiente de Jafet. Y los 3 reciben el evangelio y los 3 reciben la unción. No se dice específicamente del etíope eso, pero podemos bien suponerlo, porque el Espíritu Santo lleva una línea de acción, un modo de actuar que lo podemos observar y que no podría por qué tener una excepción con el etíope. El Espíritu Santo es derramado. Jerusalén, Samaria, Cesarea. Entonces sabemos lo que se produjo por el hecho de que Pedro entró en casa de un gentil, todo el barullo que se armó después en Jerusalén. Sin embargo, como Pedro había ido, fíjense, eso también es algo que el Espíritu Santo ordenó sabiamente. Pedro no había ido solo a casa de Cornelio, le habían acompañado 6 hermanos, de modo que con él eran 7. El Evangelio avanza más allá y se va a Antioquía. Capítulo 11, y reciben la palabra los hermanos de Antioquía, en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Cipro y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Más abajo dice que fue enviado Bernabé a Antioquía. ¿Y cuál es la presentación que se hace de este Bernabé? Que tampoco era en ese momento todavía apóstol. Después llegó a ser apóstol, pero en ese momento no lo era. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Se dan cuenta? Parece ser que esta es la presentación tipo de los hombres del libro de los Hechos. Varón lleno del Espíritu Santo. Mirémonos ante este espejo entre nosotros hoy. ¿Cuáles son las cartas de presentación de los siervos de Dios? ¿Ha escuchado usted decir, este hombre de Dios es un hombre, es un varón lleno del Espíritu Santo y de fe? O del Espíritu Santo y sabiduría. Mirémonos a este espejo. O en vez de esa presentación hay otras presentaciones que tienen que ver más bien con cosas humanas, doctor en teología, licenciado, tal. Aquí en el libro de los Hechos lo único que cuenta es ser lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos capítulo 13.
Ya lo revisamos. Lleguemos hasta el capítulo 16, versículos 6 y 7, para que veamos aquí un hecho muy importante. Hechos 16, 6 y 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 2 veces el Espíritu Santo dice no. Y ellos no fueron, no pudieron ir. ¿Qué comunión había con el Espíritu Santo? ¿En qué momento lo escuchaban decirles no? Para poder escuchar al Espíritu Santo hay que dedicarle atención. Hay que hacer una pausa en nuestros trajines cotidianos y decir: Señor, ¿tienes algo que decir a tu siervo? ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar? ¿Es esto o es aquello? Si tú me dices no, yo no iré. A veces estamos tan entusiasmados con un proyecto y hemos invertido todos nuestros recursos, lo hemos publicitado, etcétera, etcétera, que no somos capaces de frenar, de parar y decir: el Espíritu Santo dijo no. Entonces, esto requiere una comunión, requiere una sintonía fina con el Espíritu Santo. Las negativas del Espíritu también son importantes. Capítulo 19, Pablo en Éfeso. Cuando llega a Éfeso y encuentra a algunos discípulos, lo primero que les pregunta es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Versículo 2. 19, 2. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Claro, en ese momento no estaba la Biblia que tenemos hoy. Ellos no tenían el Nuevo Testamento que tenemos hoy para saber del Espíritu Santo. Toda la instrucción doctrinal que ellos recibían era de palabra, y tal vez usando libros del Antiguo Testamento, o algún evangelio que empezaba a correr de mano en mano en manuscritos. Pero no existía este corpus que nosotros tenemos hoy. Entonces, ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estamos leyendo la palabra de Dios. No la cuestionemos. La palabra de Dios no tiene unas partes que están vigentes y otras que ya están obsoletas. Todo está vigente. Creámoslo o no, aceptémoslo o no. Entonces, era tan importante para Pablo el hecho de que los hermanos hubieran recibido el Espíritu Santo, que es la primera pregunta que les hace. Y luego reciben el Espíritu Santo igual que en Pentecostés, con las mismas manifestaciones. No haremos más comentarios porque la palabra del Señor habla por sí sola. Capítulo 20, versículo 23. Pablo se despide de los hermanos, de los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, y les anuncia, les cuenta. En el versículo 22 dice, 20-22, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le estaba avisando de antemano lo que él iba a vivir. La vida pública, el servicio público de Pablo estaba llegando a su fin. Capítulo 21. Dice, llegaron a la ciudad de Tiro. Capítulo
21, verso 3. Y en el verso 4, 21:4 dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Mire, el Espíritu Santo diciéndole a Pablo, no subas a Jerusalén, no subas. Luego vino un profeta, se llamaba Agabo, que en el versículo 11 dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Pueden ver ustedes? De distintas maneras, a través de los hermanos de Tiro, luego a través de Agabo, un profeta de Judea, le reitera lo mismo, no suba a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo no obedece. Porque Pablo a esa altura de su vida, él está dispuesto a todo por su Señor. Y por eso les habla lo que les habla en el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo desobedece al Espíritu. Claro, él está dispuesto a todo. Esa desobediencia es motivada por una causa noble. Él está dispuesto a morir por su Señor. Pero saben, si leemos detenidamente el resto del libro de los Hechos, no se menciona más el Espíritu Santo. Esta es la última vez en que el Espíritu Santo interviene directamente y Pablo no obedece. Y después el Espíritu Santo calla. Todo lo que viene de aquí para adelante es ustedes se fijan, la historia es muy densa, confusa, llena de asuntos extraños. Pablo encarcelado, Pablo acusado, Pablo llevado después a Cesarea, en Cesarea pasa varios años, y de Cesarea, porque él apeló al César, es enviado a Roma. Sabemos que era la voluntad del Señor que él llegara a Roma a dar testimonio de su fe, pero esta era la manera en que Dios quería llevarlo a Roma, con un naufragio incluido, con tantas vicisitudes y dificultades. Hechos, el libro de los Hechos de aquí del 21, de este capítulo en adelante, está lleno de esas situaciones así confusas, distinto a lo que vemos en los primeros 21 capítulos. Hechos tiene 28 capítulos y este es el capítulo 21. Exactamente está marcando el límite entre los últimos cuartos. Es decir, 3/4 partes del libro de los Hechos están claramente guiadas, claramente organizadas, coordinadas por el Espíritu Santo. La última 4/4 parte, después que Pablo desobedece al Espíritu, parece que el asunto se complica. Y aunque se cumplen los propósitos de Dios, porque siempre es así, aunque nosotros pongamos obstáculos, aunque nosotros cometamos errores, siempre el Espíritu Santo llevará adelante lo que se propuso y lo que está en su propósito. Probablemente, no podemos afirmarlo con certeza, pero probablemente el Espíritu Santo tenía otras maneras de llevar a Pablo a Roma. Y no esta manera tan intrincada que Pablo mismo eligió.
Queridos hermanos y hermanas, cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos, por tanto, que hay una perfecta coordinación de todas las cosas que suceden. Como si un director de orquesta estuviera dándole la pasada de pronto a un violín, después a un violonchelo, después a un bajo, a los timbales, etcétera, etcétera. El director de orquesta que mide los tiempos en que un instrumento tiene que entrar, luego calla y entra otro. Qué precioso cómo funciona una orquesta. Esa coordinación solo la puede hacer el Espíritu, porque él conoce la circunstancia. Cuando a los apóstoles les es impedido entrar en ciertos lugares, porque el Espíritu Santo sabía que en ese lugar no estaban las condiciones necesarias. Faltaba tiempo tal vez, faltaban meses, años, antes que esas condiciones estuvieran dadas. Nosotros no sabemos esas cosas. De tal manera que cuando nosotros organizamos o coordinamos de nuestra cuenta los hechos, nos equivocamos. Llegamos de pronto, nos encontramos con un callejón sin salida, o nos encontramos con obstáculos insalvables, o nos encontramos con que nos peleamos con las personas y nos peleamos con miembros del mismo equipo, como pasó con Pablo y Bernabé. Si ustedes se fijan, uno de los pocos episodios en que no aparece el Espíritu Santo gobernando es cuando Bernabé y Pablo se separan. Ahí no se menciona el Espíritu Santo. No fue que el Espíritu Santo haya determinado esa ruptura. No aparece el Espíritu Santo. Como tampoco aparece en estos capítulos finales de Hechos de los cuales estamos hablando. Hay una eficacia, hay una optimización de los recursos. Noten ustedes, los apóstoles eran galileos, una zona menospreciada del norte de Israel. La mayoría pescadores, campesinos, artesanos, gente sin letras y del vulgo. Y ellos conmovieron el mundo, sacudieron el mundo con el Evangelio. Eso sí que es optimización de los recursos. Y el elemento sobrenatural estaba presente en todo momento. El elemento sobrenatural estaba presente siempre para resucitar a un muerto, para que caminara Pedro y aún con el pasar Pedro se sanaban enfermos o sanar a un cojo, o detener la tormenta para que pudieran llegar a destino con Pablo y sus compañeros. Es decir, el elemento sobrenatural es parte principalísima de la historia en el libro de los Hechos. Esa lengua de fuego en el Pentecostés. Queridos hermanos y hermanas, volvemos al principio. Sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Todo lo que hacemos está en la esfera humana. Y la obra que Dios nos encomendó es una obra que tiene trascendencia eterna, porque tiene que ver con nuevo nacimiento, con nacer del agua y del Espíritu, con que personas comunes y corrientes de pronto lleguen a ser personas tripartitas, como decía Juan Pablo recién, un espíritu vivo, con su nombre inscrito en los libros de los cielos. Estamos involucrados en cosas sobrenaturales, eternas, no podemos funcionar en el plano meramente humano. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo es imposible. Nosotros no podemos porque nosotros somos limitados. Pero la gran dificultad es esperar el tiempo del Espíritu, de poner nuestro ego, nuestra gran inteligencia y nuestra gran capacidad, renunciar a nuestras propias estrategias. ¿Se acuerdan del gran error que cometió Abraham cuando no supo esperar y nació Ismael?
Esa es la consecuencia de no saber esperar. ¿Cuántos Ismaeles nos han nacido? ¿Cuántos Ismaeles hay en medio de la cristiandad? No nacieron en el tiempo de Dios, no nacieron por intervención divina, nacieron por la fuerza de la carne, por la inteligencia de la carne, por la iniciativa humana. Que el Señor nos permita mirarnos en el espejo del libro de los Hechos, ya no de los apóstoles solamente, sino de los hechos del Espíritu Santo, y poder comenzar de nuevo algunas cosas. Detener tal vez algo que estamos haciendo errado y partir como debemos partir, esperando en el Señor el tiempo, el modo del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, todos nosotros hemos fallado en esto, pero aún es tiempo. Este es parte del verdadero discipulado. Esperar en el Señor, para que por su Espíritu Él nos conceda hacer la obra de Dios, aunque sea pequeña al principio. Como dice el profeta, aunque sea el tiempo de las pequeñeces, casi sin que se note, sin publicidad, sin que otros sepan, pero que Dios conozca. Que el Señor nos ayude, nos inspire y nos permita esperar los tiempos y las sazones. Padre, lo pedimos, lo rogamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.